Capítulo 2. Del misterio de la regeneración a la medicina regenerativa. La regeneración de partes del cuerpo perdidas o dañadas en animales se conoce desde hace siglos. Su estudio, junto con los imparables avances en biología, ha permitido el desarrollo de la medicina regenerativa, una disciplina que ha abierto las puertas a la creación de tejidos y órganos humanos. Conocer los mecanismos que permiten a las células humanas proliferar y diferenciarse para generar los distintos tipos de tejidos y órganos ha sido uno de los grandes desafíos a los que se ha enfrentado la ciencia. En el siglo XVIII, el naturalista suizo Abraham Tremblay demostró a la comunidad científica que la regeneración era posible en algunos organismos vivos sencillos, concretamente en unos pólipos de agua dulce. Antes de que acabara esa misma centuria, el italiano Lazzaro Spallanzani descubrió que también algunos vertebrados gozaban de esa facultad regenerativa. A partir de entonces, este ámbito de estudio empezó a interesar a un número cada vez mayor de científicos, entre ellos el estadounidense Thomas Hunt Morgan, quien, a finales del siglo XIX, estableció diferencias entre procesos regenerativos e incluso propuso un mecanismo por el que las células se diferenciaban. Una nueva etapa llegó de la mano de las investigaciones con embriones de anfibios. Dos de sus protagonistas fueron los biólogos Wilhelm Roux y Hans Driesch, artífices de dos propuestas de desarrollo embrionario distintas. Si para el primero cada célula contiene toda la información para diferenciarse desde el inicio de su desarrollo, para el segundo esto no es siempre así, sino que en las células hay una plasticidad intrínseca que hace que su destino dependa de su interacción con el resto de células. Ya en pleno siglo XX, el estudio de la regeneración se vio enriquecido por el análisis celular y el establecimiento de los cultivos celulares in vitro, del cual derivaron descubrimientos tan trascendentales como el de las células madre, hoy por hoy la piedra angular de los trabajos en regeneración. En el siglo XXI, estas células madre están permitiendo desarrollar terapias para tratar enfermedades como la leucemia, el Parkinson o la diabetes, a la vez que hacen posible la regeneración de tejido óseo, nervioso u ocular. Estamos, pues, ante un escenario inimaginable para aquellos pioneros que, hace 300 años, observaban intrigados la regeneración de la cola de lombrices y lagartijas. No obstante, sin su aportación nada de lo que en la actualidad conocemos habría sido posible. Pioneros de la bioregeneración. Las primeras observaciones registradas de regeneración en animales se atribuyen al francés Melchisedec Thévenot, quien, en julio de 1686, demostró este fenómeno ante el público de la Académie des Sciences de París. Thévenot amputaba la cola a una lagartija y después permitía que curiosos y visitantes siguieran su regeneración diaria. Se pudo comprobar así que en un periodo de 12 días el apéndice había crecido prácticamente 2/3 de un pulgar. Pero el hallazgo que atrajo definitivamente la atención de la comunidad científica hacia el fenómeno de la regeneración vino de la mano del naturalista suizo Abraham Tremblay, quien, en 1740, descubrió la extraordinaria capacidad regenerativa de un pólipo de agua dulce. Durante una de sus clases de ciencias naturales basadas en el análisis de muestras de agua de un estanque, Tremblay reparó en un organismo verde, translúcido y de unos 30 milímetros. Que se fijaba en la superficie y presentaba una abertura superior con una corona de tentáculos. Su aspecto era tan extraño que no sabía cómo clasificarlo, si como planta o como animal. En un primer momento, algunas de sus características lo llevaron a incluirlo en el reino vegetal. Era verde, vivía adherido a una superficie y poseía un número irregular de brazos, como pudo advertir el naturalista al comparar varios individuos. La irregularidad es una característica poco común en miembros del reino animal y habitual en muchas especies de plantas. Para confirmar su hipótesis, Tremblay cortó al organismo por la mitad para ver si se regeneraba, pues hasta entonces no se conocían animales que tuvieran la capacidad de regenerarse a individuos completos. El naturalista observó así que cada mitad del ser se regeneraba en un nuevo pólipo exactamente igual al resto de pólipos que no habían sido seccionados. Pero, a pesar de todo ello, otras características del pólipo le llevaron a considerarlo finalmente un animal, su nutrición activa y el hecho de que pudiera moverse de manera espontánea, sin dejarse meque por la corriente del agua. Lo bautizó con el nombre de hidra,
en referencia a una monstruosa criatura de la mitología griega que tenía la capacidad de regenerar al instante cada una de las cabezas que el héroe Hércules le cortaba. La hidra se convirtió, pues, en el primer animal descubierto con la capacidad de regenerar un individuo completo a partir de una parte del mismo. El descubrimiento, así como el preciso uso del método científico en sus experimentos, le ganaron a Tremblay el reconocimiento de la comunidad investigadora y es por ello que algunos historiadores de la ciencia le consideran el padre de la biología experimental. El experimento de la hidra fue repetido por René Antoine Foucault de Riomur, con quien Tremblay mantenía contacto epistolar. El francés obtuvo idénticos resultados que el suizo. Su demostración ante el público de la Parisiense Académie des Sciences dio a conocer el fenómeno a los naturalistas galos y de ahí no tardó en difundirse por el resto de Europa. Riomur estudió también la regeneración en ciertos gusanos de agua dulce y en lombrices. Tras cortar estos organismos en varios pedazos vio que algunos de ellos se regeneraban. Sus hallazgos constituyeron el punto de partida de nuevas investigaciones que otros naturalistas franceses llevaron a cabo con estrellas de mar y pólipos marinos, y que permitieron afirmar que estos animales tenían también capacidad regenerativa. Con estos nuevos resultados presentes, Riomur concluyó que la regeneración era más propia de organismos que él consideraba frágiles, o con tendencia a ser dañados. La polaridad de la regeneración. A mediados del siglo XVIII, el biólogo suizo y sobrino de Tremblay, Charles Vanit, que conocía los trabajos de su tío y de Foucault de Riomur gracias al contacto epistolar que ambos mantenían, realizó una serie de experimentos con lombrices que contribuyeron a desentrañar algunos de los secretos de la regeneración. Sus primeros pasos fueron repetición de los de sus predecesores, cortar por la mitad unas lombrices y estudiar qué ocurría entonces. Cuando se corta un imán en dos, cada uno de los trozos resultantes genera el polo que le corresponde. Esto es, vuelve a aparecer un polo negativo y otro positivo en el extremo de cada pedazo del imán. Algo similar les ocurría a las lombrices de Vanit. Después de cortar al gusano en dos mitades, se generaba una cola en el extremo posterior del trozo que albergaba la cabeza y una cabeza en el extremo anterior del trozo que contenía la cola. Imaginemos una lombriz como una serie numérica que va del 1 al 9. Es decir, un individuo que podría expresarse como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si cortaba entre el 5 y el 6, Vanit obtenía dos fragmentos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 7, 8, 9. Pues bien, al fragmento 1, 2, 3, 4, 5 siempre le crecía una cola, 6, 7, 8, 9 en la zona del corte y nunca, por ejemplo, una cabeza, 4, 3, 2, 1. Vanit procedió a cortar las lombrices en un número mayor de fragmentos, 3, 4, 8, 10 o incluso 14, y, para su sorpresa, observó que siempre ocurría lo mismo, las cabezas surgían del extremo anterior. Es decir, si cortaba el gusano 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en los fragmentos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, la cabeza siempre aparecía en el corte correspondiente al número más pequeño. Al fragmento 3, 4 le crecía la cabeza, 1, 2 antes del 3, y al fragmento 5, 6 le crecía la cabeza, 1, 2, 3, 4 antes del 5. Gracias a estos experimentos, el científico introdujo el concepto de la polaridad en el campo de la regeneración. Un siguiente paso en sus investigaciones de regeneración consistió en comprobar si las cabezas podían crecer de manera indefinida. Para ello, Vanit seccionó la cabeza de una lombriz, dejó que se regenerara y la volvió a cortar, y así una vez tras otra. De esta manera, tras otra, comprobó que la cabeza se regeneraba hasta un límite. A partir del 12º corte ya no aparecía una cabeza completa, sino una especie de muñón. Vanit concluyó que la capacidad de regeneración estaba relacionada con el número de veces que el organismo podría llegar a ser herido en condiciones naturales. Vanit también estudió la influencia de la temperatura en la regeneración. Observó así que mientras en verano, la reaparición y formación de las nuevas partes del animal tardaba unos 3 días en completarse, en invierno podía llegar a demorarse hasta 12. La regeneración en los vertebrados. A raíz de estos resultados, el estudio de la regeneración comenzó a extenderse y dio un paso más al demostrarse que varios vertebrados también tenían estas capacidades peculiares.
El primer científico que estudió en profundidad la capacidad regenerativa en estos organismos fue el sacerdote italiano Lazzaro Spallanzani a raíz de una serie de experimentos con salamandras. En ellos observó que después de amputar la cola se producía un flujo de sangre abundante y una retracción de la piel en los bordes del muñón. A partir de la herida comenzaba a crecer una formación que podía ser elíptica o redondeada, y a lo largo del eje longitudinal aparecía una fina cresta de tejido que acababa siendo la nueva cola. Sin saberlo, Spallanzani había descubierto el blastema, la masa de células encargada de dar pie a la proliferación y reordenación celular en ciertos procesos de regeneración. La regeneración incluía la formación de los huesos del segmento seccionado, vértebras en el caso de la cola. Spallanzani realizó otros experimentos en los que seccionaba parcialmente la mandíbula o amputaba las patas de las salamandras. En ambos casos las estructuras seccionadas volvían a crecer, incluyendo los huesos que las formaban. En el caso de las patas, los resultados de Spallanzani eran totalmente novedosos. Pues era la primera vez que se reconocía la capacidad regenerativa de las extremidades de un vertebrado. En uno de sus experimentos llegó a amputar las 4 patas y la cola de un anfibio 6 veces consecutivas durante los 3 meses de verano y observó que se regeneraban por completo. Calculó que se habían formado 647 nuevos huesos en todo el proceso. También comprobó que si privaba de comida a los animales, la tasa de crecimiento de los miembros amputados no se veía afectada y que los individuos jóvenes regeneraban mejor y más rápidamente que los adultos. Al igual que Spallanzani, Vanik realizó también trabajos relevantes en el estudio de la regeneración en vertebrados, más concretamente con tritones. Advirtió que si seccionaba parte del ojo derecho del tritón adulto, 2 meses después se había regenerado por completo. Y aunque el nuevo ojo era más pequeño, contenía todos los tejidos oculares, incluyendo la retina, la córnea y el cristalino. El descubrimiento que estos naturalistas hicieron de fenómenos regenerativos en diferentes especies propició que su estudio se convirtiera en disciplina científica y enmarcó muchas de las cuestiones fundamentales de la biología actual. El paso siguiente fue estudiar los cambios específicos que se dan a niveles microscópicos, tanto a escala celular como tisular, durante los diferentes procesos de regeneración en animales. 2 modelos de regeneración. Uno de los pioneros en este campo fue el biólogo estadounidense Thomas Hunt Morgan, quien a finales del siglo XIX llevó a cabo una extensa revisión de los estudios sobre regeneración realizados por sus predecesores y sus propios contemporáneos. Para él, la clave de la disciplina se hallaba en el análisis del máximo número de especies posibles y en la elaboración de estudios comparativos de sus diferentes resultados, pues sólo así sería posible formarse una idea global del fenómeno. Tras numerosos experimentos, Morgan concluyó que en la naturaleza se producían 2 procesos claramente diferenciados, la reordenación y la proliferación que, aunque ocurrían con frecuencia de manera conjunta, eran diferentes. Así, observó que en algunos animales, como la hidra, el tejido seccionado se reordenaba sin que hubiera proliferación celular y, una vez formado, crecía. Dicho de otra manera, en primer lugar se formaba un pequeño órgano, extremidad u organismo completo, y luego se daba la multiplicación de las células que permitía su crecimiento. En estos casos debía existir en el cuerpo del adulto una reserva de células, totipotentes, que tenían una capacidad especial para diferenciarse. A este proceso en el que se daba primero reordenación y luego proliferación Morgan lo denominó morfalaxis. En organismos más complejos, como las pleneries o las salamandras, este biólogo comprobó que después del corte se daba primero una proliferación celular y luego una diferenciación de los tejidos. Es decir, en este caso primero crecía una especie de muñón indiferenciado, que iba especializándose posteriormente. Este acúmulo o conglomerado de células indiferenciadas inicial, que ya había sido descrito por Spallanzani, es lo que hoy conocemos como blastema. Los tejidos perdidos se reconstruyen a partir de este blastema, siempre respetando su forma original. A este tipo de regeneración Morgan le dio el nombre de epimorfosis. En este proceso, el órgano o extremidad se forma del mismo modo que durante el desarrollo embrionario, esto es, a partir de células no diferenciadas. La teoría del gradiente morfogenético. Además de proponer 2 modelos de regeneración,
Morgan profundizó en los mecanismos causantes de la polaridad, la capacidad que algunos animales tienen para saber dónde regenerar la parte del cuerpo seccionada, y para ello efectuó una serie de experimentos en pleneries que consistían en cortar al animal en diversas partes. Así, al cortar la pleneria en dos, Morgan comprobó que la porción posterior, la de la cola, generaba una cabeza en el extremo anterior y la de la cabeza, una cola en la parte posterior, al igual que había sucedido con las lombrices de Banit. Cuando la cortó en tres partes observó que ocurría lo mismo, excepto cuando el segmento medio era demasiado pequeño. En este caso, las porciones regeneradas podían resultar anormales, e incluso podían llegar a desarrollar dos cabezas o dos colas. Parecía existir un tamaño mínimo a partir del cual la regeneración ya no se podía dar correctamente. Como explicación a sus observaciones, Morgan elaboró la teoría del gradiente morfogenético. Cuando una sustancia que induce la diferenciación celular o morfógeno se encuentra muy concentrada en un extremo del cuerpo, va disminuyendo gradualmente hacia la otra región, formando un gradiente de concentración. Este gradiente se denomina morfogenético, si da lugar a estructuras distintas dependiendo de la concentración de la sustancia. Por ejemplo, en las regiones con alta concentración del gradiente, este puede dar lugar a una estructura, en las regiones con concentración media puede inducir otra estructura, y en las regiones con una concentración muy baja, generar otra estructura diferente. Morgan postuló que en las pleneries debía existir un gradiente que emanaba de la cabeza hacia la cola y que determinaba las estructuras que se construirían durante la regeneración. En la década de 1960, el biólogo sudafricano Lewis Wolpert refinó el concepto de morfógeno a partir de lo que llamó modelo de la bandera francesa. Imaginemos una fila de células donde cada una es capaz de diferenciarse en células azules, blancas o rojas. Es decir, son totipotentes respecto al color que pueden adquirir. Si el morfógeno se generara en el extremo izquierdo de la bandera, se extendería hasta descender su concentración en el extremo derecho, es decir, formaría un gradiente de concentración. Las células, totipotentes, se tornarán de cada color según la concentración de morfógeno que reciban. Las células de la izquierda captarán las mayores concentraciones del morfógeno y se volverán azules, y conforme vaya descendiendo la concentración a lo largo de la fila se obtendrán células blancas y finalmente rojas. Este descubrimiento fue fundamental para el estudio de la regeneración, que desde finales del siglo XIX se ha ido enriqueciendo con las aportaciones de dos disciplinas aparentemente alejadas entre sí, pero que, conjugadas, han ofrecido avances sin precedentes en múltiples áreas de la biología, el estudio del desarrollo embrionario, o embriología, y el estudio celular, o citología. El estudio del desarrollo embrionario. Durante el siglo XIX, el análisis del desarrollo del embrión comenzó a mostrar cómo se disponían las diferentes células a la hora de formar el nuevo ser vivo. Para entender la embriogénesis, el proceso mediante el cual una única célula inicial, el cigoto, es decir, el óvulo fecundado por el espermatozoide, es capaz de diferenciarse en millones de células especializadas y altamente organizadas, hubo que idear nuevos experimentos. Alterando las condiciones en las que el embrión se formaba y sirviéndose de todo tipo de ablaciones, trasplantes y escisiones, los científicos consiguieron comprender mejor las órdenes que seguían las diferentes partes embrionarias durante el proceso de desarrollo. Entre otras cuestiones, se trataba de dilucidar si el desarrollo era un proceso rígido, en el que cada célula estaba predestinada a formar parte de una estructura concreta, o más bien flexible, en el que el destino de cada célula no estaba predeterminado desde su origen, sino que se definía en cada momento del proceso debido a las interacciones que establecía con el resto de las células. La primera hipótesis, denominada de mosaico, implicaba que, si se cambiaba una célula de sitio, ésta seguiría generando las estructuras para las que estaba predestinada, independientemente de dónde se encontrara. Según la segunda hipótesis, conocida como de la regulación, el cambio de lugar de una célula sí afectaría a su destino, puesto que interactuaría con las células de su entorno para dar lugar a las estructuras adecuadas según su nueva situación en el embrión. A finales del siglo XIX varios científicos alemanes se lanzaron a estudiar en anfibios la hipótesis de la regulación durante el desarrollo del embrión.
Uno de ellos fue el embriólogo Gustav Born, que se hizo popular por realizar trasplantes de diferentes regiones y extremidades entre renacuajos para determinar las respectivas contribuciones de cada una de las partes al nuevo embrión híbrido y la capacidad de regeneración y de aceptación del fragmento trasplantado. En sus experimentos comprobó que estas hibridaciones podían llevar a la aparición de nuevos caracteres en los individuos procedentes de los embriones trasplantados. Del modelo de mosaico al regulativo. La contribución de Born fue fundamental para que otros embriólogos de la época, principalmente Wilhelm Roux y Hans Driesch, pudieran llevar a cabo una serie de decisivos estudios para la comprensión del proceso del desarrollo embrionario. Los métodos experimentales del primero fueron determinantes en el naciente campo de la embriología y, por ende, de la regeneración. Roux consideraba que las instrucciones para organizar el desarrollo del embrión se encontraban en el núcleo del huevo fecundado. Le intrigaba especialmente cómo se transmitían estas directrices de manera cada vez más precisa a medida que el huevo se iba dividiendo, dando lugar a nuevas células, que en los estadios iniciales se denominan blastómeros. Para ello, tomó un huevo fecundado de rana y permitió que se produjera la primera segmentación. Entonces, con una aguja caliente, destruyó uno de los dos blastómeros iniciales. Roux observó que a partir de la célula que quedaba intacta el embrión alcanzaba el estado de blástula, aquel en el que el organismo cuenta con más de 64 células, con su blastocele, una cavidad general primaria, así como el siguiente estadio de neurula, aquel en el que empiezan a formarse los elementos del sistema nervioso, como el tubo neural, si bien solo se desarrollaba una mitad de embrión bien formada. Siempre que Roux repetía el experimento obtenía medio embrión, aunque en ciertas ocasiones se desarrollaba la mitad delantera, en otras la parte trasera y, a veces, una mitad longitudinal. Este resultado apoyaba la teoría de que el desarrollo embrionario se basaba en un mecanismo, de mosaico, el huevo contiene toda la información necesaria para el desarrollo y, tras cada división, las células resultantes ya tienen programadas todas sus características y su destino. Sin embargo, cuando el discípulo y colega de Roux, Hans Driesch, repitió el experimento con huevos de erizo de mar, sus resultados fueron distintos. En realidad, el método de Driesch era parecido, pero no idéntico al de Roux. En vez de destruir uno de los blastómeros resultantes de la primera división celular, lo que hizo fue separarlos completamente. Cuando observó el resultado de su manipulación, se encontró con que no se había generado la mitad de un individuo a partir de cada una de las células separadas, como era de esperar según el experimento de Roux, sino que una de las células murió, mientras que la otra se desarrolló dando lugar a un embrión normal, aunque más pequeño. Los resultados de Driesch mostraban que el modelo de desarrollo en mosaico que venían proponiendo algunos embriólogos, Roux incluido, no era universal. En ciertas ocasiones, por tanto, el destino de cada célula no se encontraba completamente fijado por su historial de divisiones. En estos casos, las células de las primeras divisiones eran de alguna manera equipotenciales, es decir, presentaban la misma capacidad para dar lugar a diferentes tejidos. Si las células no estaban predestinadas desde su división, el desarrollo del embrión sería consecuencia de la regulación que se establecía entre las diferentes células. Los experimentos de Driesch con los erizos de mar demostraron por primera vez de manera clara el proceso de regulación del embrión, el cual le permite desarrollarse normalmente, aunque algunas de sus partes se eliminen o reordenen. Posteriormente se demostró que ambos modelos, el de mosaico y el regulativo, no son antagónicos y que el tiempo es un factor determinante para que predomine uno u otro. En la mayoría de los casos, lo que suele ocurrir es que, en los estadios iniciales del desarrollo embrionario, el huevo posee un gran poder de regulación y las células se reorganizan entre ellas. Sin embargo, a medida que el embrión está más desarrollado, las células pierden esa plasticidad y el potencial autorregulativo se vuelve mucho más limitado, prevaleciendo, por tanto, el modelo de mosaico. Los estudios de Born, Roux y Driesch inspiraron a numerosos investigadores y ayudaron en gran medida a sentar las bases de la embriología experimental. Por otra parte, el nuevo modelo regulativo del desarrollo establecido por Driesch necesitaba concretar su funcionamiento a nivel celular y descifrar las implicaciones que tenía para el embrión. Eso fue lo que consiguieron otros dos embriólogos alemanes, Hans Spanmann y su discípula Hilde Mangold.
El organizador embrionario. Siguiendo el camino iniciado por los investigadores anteriores en la búsqueda de la comprensión de los mecanismos que rigen la formación de las estructuras embrionarias, en 1921, Hans Chapman y Hilde Mangold realizaron un innovador experimento a partir de embriones de salamandra. El experimento fue llevado a cabo cuando los embriones se encontraban en la etapa de gastrula, a la que se llega tras múltiples divisiones del cigoto original y durante la cual se establecen las tres capas germinales, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. En concreto, Chapman y Mangold utilizaron dos especies de salamandra que se diferenciaban principalmente por la tonalidad, clara y oscura, de sus pigmentos. En sus experimentos tomaban una muestra de una zona específica de la gastrula clara y la trasplantaban a una zona distinta de la gastrula oscura, y observaban qué ocurría con el embrión híbrido. Gracias a las diferencias en la pigmentación de las dos especies de salamandra, los investigadores eran capaces de seguir el destino del injerto en los embriones quiméricos resultantes de los trasplantes. Y es que durante el desarrollo embrionario no solo se producen diferenciaciones celulares, las células pasan a ser de un tipo concreto como por ejemplo epidérmicas, musculares, neurales, etc. Sino que además se dan traslados de células o grupos de ellas de unas zonas a otras de la gastrula, en lo que se conoce como migración. En una de las múltiples repeticiones, Mangold tomó una muestra de tejido de la zona dorsal, equivalente a la espalda, de una gastrula y la injertó en la zona ventral, equivalente al vientre, de una gastrula de la otra especie. Lo primero que observaron en la gastrula receptora del injerto fue que, en el lugar donde se debían generar células epidérmicas se inducía la formación de tejidos de tipo más dorsal, es decir, del futuro sistema nervioso y los riñones. En segundo lugar, la capa media del embrión, mesodermo, migraba y se recolocaba para acabar siendo la zona dorsal, la espalda, y se formaba una especie de tubo neural. Al final de todas estas reorganizaciones celulares surgía un segundo embrión siamés en la zona del injerto. Comprobaron además que todas las estructuras nuevas que se generaban se componían tanto de células procedentes del injerto como de células de la gastrula huésped. Todos estos resultados demostraban que las células trasplantadas podían influir en las células vecinas para que éstas cambiaran su destino. Y se pudiera producir un segundo embrión completo. En honor a sus descubridores, a este cúmulo de células procedentes del labio dorsal del embrión se le denominó el organizador Spearman-Mangold. Fue un descubrimiento clave que invalidó definitivamente la teoría tradicional de que el desarrollo embrionario estaba dictado por el destino de cada célula, a la vez que vino a completar y confirmar la conclusión a la que Driesch había llegado de que, en ocasiones, las células se podían regular y organizar entre ellas. El organizador Spearman-Mangold estableció así cuáles eran las regiones clave que contenían la información para la regulación en el embrión y demostró que un grupo de células de una región específica podía hacer cambiar el destino y la diferenciación de células en otra región del embrión, e incluso en otra región de otro animal. Si conocer los mecanismos de regulación embrionaria era esencial para comprender el proceso regenerativo, también lo era integrar el funcionamiento de todos estos procesos a nivel celular. El estudio de la célula ha ido habitualmente de la mano de la embriología y ha ayudado a comprender en profundidad los mecanismos implicados en la regeneración de los organismos. Igualmente, ha dado pie al descubrimiento de las células madre y al desarrollo de la clonación, que, como veremos acto seguido, desempeñan en la actualidad un papel fundamental en la obtención de tejidos y órganos biocompatibles para la regeneración. El estudio celular. Tecnología y ciencia son disciplinas que se retroalimentan continuamente. Los avances tecnológicos permiten nuevas perspectivas científicas que desembocan en nuevos desarrollos tecnológicos. La biología, y en concreto el estudio celular, son disciplinas paradigmáticas en este aspecto. Así, por ejemplo, la aparición de instrumentos como la lupa y el microscopio permitió acceder a un mundo hasta entonces invisible que, rápidamente, llevó a la descripción de las primeras células. Concretamente, fue en 1665 cuando el botánico Robert Hooke acuñó el término célula, al publicar los resultados de sus observaciones sobre tejidos vegetales realizadas con un microscopio de 50 aumentos construido por él mismo. Poco después,
Anton van Leeuwenhoek perfeccionó el microscopio y consiguió lentes de 200 aumentos, lo que le permitió observar por primera vez organismos como protozoos y levaduras, pero también células humanas como los espermatozoides y los glóbulos rojos. A mediados del siglo XIX, dos científicos alemanes, Matthias Schleiden y Friedrich Schwann, recopilaron los descubrimientos alrededor de la célula y definieron la naturaleza celular de la materia viva. Schleiden había trabajado con plantas y Schwann, con animales, y las investigaciones de ambos permitieron concretar un marco general para el estudio de la naturaleza y el funcionamiento de sus componentes fundamentales, las células. Fue entonces cuando se propuso la célula como unidad anatómica y fisiológica de los seres vivos, la cual es capaz de dividirse para generar otras células. Todo esto culminó con el famoso aforismo del patólogo alemán Rudolf Virchow: Omni cellula ex cellula, toda célula proviene de otra célula, que expresaba que las células solo pueden crearse a partir de otras células preexistentes. Este postulado se considera la condensación de la teoría celular que sigue vigente en nuestros días. El estudio de las células ha facilitado, por su parte, el perfeccionamiento de numerosas técnicas que han permitido una mayor comprensión de los fenómenos de regeneración celular. Entre ellas destacan los cultivos celulares in vitro y las terapias con células madre. Cultivos celulares in vitro. El origen de los cultivos celulares en laboratorio está ligado a la embriología. Utilizando una solución salina tibia, Wilhelm Ruf fue capaz de mantener un cultivo de médula de embrión de pollo durante varios días, demostrando así que las células podían vivir fuera del cuerpo. Pero fueron los experimentos del zoólogo estadounidense Ross Harrison los que propiciaron definitivamente el nacimiento de esta técnica. En 1907, Harrison empleó métodos in vitro para el estudio de fenómenos que se daban en la médula espinal embrionaria de anfibios. En concreto, añadió una combinación de linfa y de fragmentos nerviosos del embrión en un cubreobjetos. Un pequeño cuadrado de vidrio, y lo volteó colocándolo sobre una cámara sellada que contenía una pequeña oquedad. Con esta técnica de preparación para la visualización microscópica, llamada de la gota pendiente, pudo observar durante una semana el crecimiento de tejido nervioso de la médula espinal de un sapo. Esta técnica aún se sigue utilizando en aquellas investigaciones en las que es necesario observar la estructura o el crecimiento tridimensional de la muestra. 4 años después de los resultados de Harrison, se realizó con éxito el primer cultivo celular líquido, consistente en una mezcla de agua de mar, suero, sal, nutrientes y el extracto embrionario. Con el tiempo, fueron introduciéndose las condiciones de asepsia que todavía hoy son utilizadas, así como la mejora de los medios nutritivos, que incluyeron el uso de antibióticos y determinadas proteínas, lo que finalmente convergió en el establecimiento de medios de cultivo químicamente definidos. En la década de 1930, George Ogay desarrolló la técnica de los tubos rotatorios para que los cultivos celulares se mantuvieran en continuo movimiento, lo que facilitaba su oxigenación y en consecuencia una aceleración de su crecimiento. En 1952, aprovechando su experiencia en el campo, el propio Gay y su equipo consiguieron la primera línea celular humana inmortal, las células ELA, que procedían del tumor de cérvix uterino de una paciente llamada Henriette Lacks, de ahí la nomenclatura ELA. Era la primera vez que se conseguía hacer crecer células humanas fuera del cuerpo durante un periodo de tiempo indefinido, lo que marcó un hito en la historia de la biomedicina. A raíz del perfeccionamiento de estos cultivos tanto a nivel de medios de cultivo y esterilización como en el ámbito del instrumental utilizado, pudo estudiarse de manera sistemática el crecimiento celular. Los resultados obtenidos influyeron en gran medida en los estudios sobre regeneración. Por otro lado, los cultivos celulares contribuyeron a la realización de numerosos hallazgos científicos, entre ellos el desarrollo de numerosas vacunas y el descubrimiento de las células madre. Descubrimiento de las células madre. El término, célula madre, Stammzelle, en alemán, aparece por primera vez en la literatura científica en la segunda mitad del siglo XIX, cuando el biólogo alemán Ernst Haeckel lo utilizó para referirse al óvulo fecundado del que derivarán el resto de los organismos. A comienzos del siglo XX, dos investigadores de la Universidad de Toronto, James Till y Ernest M. Kuyok, presentaron las primeras evidencias de la existencia de células propiamente denominadas madre o troncales,
del inglés stem cell. Till y M.C. Kuyok describieron las células madre hematopoyéticas, células que pueden diferenciarse en todos los tipos celulares sanguíneos, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, y establecieron también la base teórica para el estudio del trasplante de médula ósea, un tejido flexible que se localiza en el interior de los huesos y que contiene esas células madre hematopoyéticas. El trasplante de médula ósea es un tratamiento esencial en pacientes con leucemia u otros tipos de afecciones de la sangre, ya que a partir de ella se pueden generar las células sanguíneas que el paciente ha perdido. Los primeros trasplantes de médula ósea se realizaron a finales de la década de 1950. Uno de los pioneros fue el médico estadounidense Edward Donald Thomas, quien realizó con éxito el primer trasplante. Gracias a este hecho y a sus trabajos subsecuentes en el campo de los trasplantes de médula fue galardonado con el Premio Nobel de Medicina en 1990. Paralelamente, Georges Maté, un oncólogo francés, inyectaba médula ósea de donantes sanos a un grupo de trabajadores que habían sido sometidos a altas radiaciones a causa de un accidente nuclear. Con los años, Maté consiguió mejorar la técnica y utilizó los trasplantes de médula ósea en el tratamiento de pacientes con leucemia, una enfermedad hasta entonces incurable. En los primeros trasplantes eran habituales los rechazos debidos a la acción del sistema de defensa. Estos rechazos podían producirse o bien porque el sistema de defensa del paciente rechazaba el trasplante que recibía o bien, en el caso de la médula ósea, porque las células sanguíneas de defensa de la médula ósea trasplantada atacaban al paciente que la recibía. El rechazo era uno de los principales escollos a los que se enfrentaban los médicos y, por tanto, el estudio de los mecanismos por los que se producía se revelaba de vital importancia. En 1965, el médico francés Jean Doucet daba a conocer la existencia de unas proteínas, localizadas en las membranas celulares, que eran reconocidas por los leucocitos, los glóbulos blancos del sistema inmunitario, y que, en consecuencia, denominó proteínas del sistema HLA, acrónimo inglés de Human Leukocyte Antigen. Estas moléculas son marcadores que se encuentran en la superficie de casi todas las células de un individuo, incluyendo los glóbulos blancos. Durante la maduración del sistema de defensa, se produce una selección de esos glóbulos blancos, los que reconocen moléculas propias son eliminados, los que no reconocen ninguna proteína propia se mantienen. De esta manera, los glóbulos blancos que reconocen las proteínas del HLA particulares del individuo desaparecen y solo quedan las defensas que reconocen las del HLA ajenas. Así, si un paciente recibe un trasplante de órgano o de sangre con células con HLA diferentes de las suyas propias, el sistema de defensa reconoce el trasplante como ajeno y lucha contra él, como si fuera un organismo extraño que pudiera infectarle. En este sentido, el sistema HLA determina en buena parte la compatibilidad entre el receptor y el donante, algo que ya intuían Thomas o Maté, pero que no se corroboró hasta el hallazgo de Doucet. Conforme se fueron realizando trasplantes de médula con éxito y se acumularon investigaciones en este terreno, se comprobó que algunas células de la médula ósea podían encontrarse en la sangre, lo cual contribuyó a que las células madre pudieran ser recogidas a partir de la sangre de donantes y no tan solo mediante punciones óseas. A día de hoy, los trasplantes que provienen directamente de la médula ósea representan apenas un 20% del total, ya que el resto se realizan a partir de las células de la sangre del donante. En 2014 se contabilizaron más de 40.000 donaciones de médula ósea obtenida mediante esta técnica en Europa. Si bien las células madre pueden obtenerse a partir de tejidos adultos, hay otro tipo de fuentes con las que se ha venido trabajando desde hace unas décadas. Las células madre del cordón umbilical, consideradas de igual manera como células madre adultas en contraposición a las células madre embrionarias, son células hematopoyéticas más fáciles de obtener que las células de la médula ósea, ya que se recogen a partir de la sangre del cordón umbilical en el momento del alumbramiento y se congelan para su uso posterior. Su uso se remonta a 1988 con la realización del primer trasplante exitoso a un niño que padecía una enfermedad de la sangre conocida como anemia de Fanconi. La sangre de cordón umbilical trasplantada procedía de su hermana, la cual presentaba un HLA completamente compatible con el paciente. A partir de entonces,
los casos de éxito y el número de trasplantes realizados con estas células han experimentado un aumento sin precedentes y ya son más de 80 las patologías que pueden llegar a tratarse mediante esta técnica. Sin embargo, en las terapias con células madre hay que tener algunas precauciones, pues las mismas características que proporcionan a las células madre el potencial de curar y regenerar nuestro cuerpo podrían también capacitarlas para generar enfermedades. Así, por ejemplo, se ha propuesto que algunas células madre podrían participar en la formación de diferentes tumores, hecho que puede llegar a tener implicaciones muy importantes en oncología. La teoría de las células madre del cáncer, formulada a mediados del siglo XX, ha hecho que muchos oncólogos se replantearan las terapias antitumorales. Ya que si los tratamientos se dirigen contra células tumorales que no son células madre, estas pueden sobrevivir, lo que pasado un tiempo podría permitir un nuevo desarrollo del tumor. En este sentido, controlar las células madre tumorales podría ser decisivo para crear nuevas terapias contra determinados cánceres. A pesar de ello, es innegable que en las últimas décadas, las investigaciones con células madre tanto adultas como embrionarias han arrojado resultados esperanzadores para el progreso de la medicina regenerativa. Gracias a estas células, en un futuro se podrían tratar numerosas enfermedades hasta ahora difícilmente abordables como el cáncer o la diabetes, y asimismo regenerar tejidos u órganos dañados que hasta ahora no tenían tratamiento posible. En la actualidad existe un gran número de estudios relacionados con la terapia con células madre y los datos preliminares que tenemos hasta el momento son muy prometedores. La clonación y sus aplicaciones. Como se ha comentado antes, Edward Donald Thomas fue un pionero de los trasplantes de médula ósea. Algunos de ellos los realizó entre gemelos idénticos, y en este caso no hubo problemas de rechazo debido a que su sistema HLA es exactamente el mismo. Los gemelos proceden de una división particular del embrión durante sus primeras etapas del desarrollo, la cual genera dos embriones completamente independientes, pero que comparten la misma información genética. Los gemelos monocigóticos, apelativo que se refiere a que ambos proceden de un único cigoto, son estrictamente clones uno del otro. El fenómeno de la clonación, por tanto, no es un constructo artificial propio de un laboratorio, sino que se da de manera natural y, de hecho, es precisamente este fenómeno biológico lo que inspiró a los científicos a crear técnicas para engendrar clones en el laboratorio de manera artificial. Estas clonaciones podrían, en última instancia, servir para esclarecer los mecanismos implicados en la regeneración celular y zanjar el tema de los rechazos producidos en los trasplantes. El estudio de la clonación tiene su origen en los experimentos de embriología que se realizaron a principios del siglo XX, pero ha ganado relevancia en los últimos años gracias a las aplicaciones que ha demostrado tener en medicina, farmacia o incluso en ganadería. Fue Hans Schamann, el descubridor del organizador junto con Hilde Mangold, quien efectuó la primera propuesta de una técnica para lograr la clonación animal a partir de células adultas, trasplantar un núcleo de una célula somática a un óvulo de rana. Aunque no tuvo éxito en su cometido, sus experimentos señalaron el camino a seguir por otros investigadores. Así, durante la década de 1950 se consiguió generar clones de rana a partir de núcleos de células de embriones que se encontraban en las primeras etapas de la división celular, lo que demostró que era el núcleo el que dirigía el crecimiento celular y del organismo. En otros experimentos se utilizaron núcleos de células de embriones de estadios más avanzados, y aunque se observó que podían generar nuevos individuos clónicos, no se pudo demostrar que las células de las que se había obtenido el núcleo fuesen células diferenciadas. En ese momento, las clonaciones se restringían a la transferencia nuclear de células embrionarias y quedaba sin respuesta la duda sobre si las células presentes en etapas posteriores del desarrollo ya estaban demasiado especializadas para poder utilizar su núcleo en la clonación, como había propuesto Schamann. Dicho de otra manera, no se sabía si se podría alguna vez obtener un clon a partir del núcleo de una célula de un tejido adulto. Años más tarde, se resolvió esta duda gracias a experimentos en los que se obtuvieron clones a partir del trasplante del núcleo de células intestinales de renacuajo, ya diferenciadas, a un nuevo sin núcleo. De este modo se demostró que sí se podía clonar un vertebrado a partir de una célula diferenciada. Clonación de mamíferos. Alentados por estos resultados,
los científicos se preguntaron si se podría repetir el proceso en otros animales, como, por ejemplo, los mamíferos, en los que, además de otras complicaciones, los óvulos son mucho más pequeños que los de los anfibios, lo que dificulta enormemente su manipulación. Pese a las dificultades iniciales, se logró transferir el núcleo de una célula de embrión de conejo a un óvulo sin núcleo gracias al uso de una pequeña pipeta de vidrio que sostenía al óvulo prácticamente por succión. En estos primeros experimentos el embrión clonado se desarrolló solamente durante unos pocos días, lo que no sirvió para comprobar que esta técnica de transferencia nuclear fuese capaz de crear un conejo clónico que llegara a la edad adulta. Hubo que esperar hasta la década de 1980 para haber realizado este hito, gracias al trabajo de un grupo de investigadores ingleses que obtuvo corderos clónicos mediante una técnica en la que, gracias a un proceso químico, separaron una célula de un embrión temprano de cordero. Esta célula, por medio de descargas eléctricas, fue fusionada a un óvulo sin núcleo. La célula resultante de la fusión empezó a dividirse y, al cabo de unos días, se implantó el embrión en crecimiento a una oveja que actuó como madre de alquiler. Algunos de los embriones implantados completaron su desarrollo y se obtuvieron hasta 3 corderos clónicos sanos. Este éxito científico demostró que era posible clonar un mamífero por transferencia nuclear y que el clon podría desarrollarse completamente. Hasta ese momento, todos los experimentos de clonación en mamíferos habían utilizado núcleos de células procedentes de embriones tempranos. En cierto sentido se encontraban en el mismo estadio inicial que los primeros experimentos de clonación en ranas. En la década de 1990, sin embargo, se sucedieron una serie de resultados que impulsaron definitivamente la clonación en mamíferos a partir de células diferenciadas. En 1996, un grupo de investigadores británicos, encabezado por Ian Wilmut, utilizó la misma técnica de transferencia nuclear para clonar una oveja a partir de células adultas cultivadas en laboratorio. A los corderos nacidos de este procedimiento los llamaron Megan y Morag. Era la primera vez que se clonaba un organismo a partir de células cultivadas en laboratorio. Este experimento abría las puertas a la creación de animales transgénicos a partir de células que podían ser modificadas en el laboratorio. Los núcleos de las células modificadas se podían fusionar, trasplantar a un óvulo sin núcleo y dar lugar a un individuo modificado genéticamente o transgénico. Poco después, Wilmut y sus colaboradores clonaron una oveja transfiriendo el núcleo de una célula de ubre de oveja adulta a un óvulo anucleado. Era la primera vez que un mamífero era clonado a partir de una célula somática adulta. Esta famosa oveja, llamada Dolly, logró atraer la atención de todo el mundo hacia las técnicas de clonación reproductiva, aquellas destinadas a obtener embriones viables que se puedan desarrollar hasta la fase adulta. A partir de Dolly se han sucedido clonaciones de diferentes especies de mamíferos, desde gatos, perros, caballos, burros, cerdos, cabras o vacas, hasta especies en vías de extinción como el bucardo, una subespecie de cabra montés ibérica. Su caso resulta paradigmático como ejemplo de una de las posibles aplicaciones de la clonación reproductiva. El bucardo fue clonado en 2009, 9 años después de la extinción del último individuo de su especie, a partir de células de la piel que habían sido previamente congeladas. Era la primera vez que se clonaba un animal extinto y, aunque el cabrito recién nacido murió poco después del nacimiento debido a un problema pulmonar, este resultado demostró que la clonación podría ser útil para preservar especies en peligro de extinción. O incluso para resucitar especies extintas a partir de tejidos congelados. El caso de Dolly y de muchos otros animales clonados permitió afinar las técnicas de terapia celular y desarrollar la clonación reproductiva, pero también la terapéutica, la cual no está destinada a obtener individuos adultos, sino a conseguir embriones a partir de los cuales se obtienen células MAD. Retotipotentes o pluripotentes. La clonación terapéutica se ha convertido así en una potente arma para luchar contra un sinfín de enfermedades. Los embriones obtenidos por clonación contienen células madre que se pueden diferenciar a los tejidos que se precisen, los cuales serán inmunológicamente compatibles con el paciente, ya que proceden de un clon del mismo. Estos tejidos, obviamente, no causarán rechazo al ser trasplantados al paciente del que derivan. La clonación terapéutica es, hoy por hoy,
una de las grandes bases de la ciencia para lograr reparar tejidos dañados o fabricar órganos artificiales compatibles con el paciente. Las quimeras. En paralelo a la investigación de la clonación se desarrollaron experimentos que se basaban en la creación de organismos quiméricos. Una quimera es un organismo que posee células de dos o más individuos distintos, de la misma especie o de especies distintas. Es decir, una quimera es un organismo formado por células genéticamente diferentes. Esto puede darse de manera natural en el ser humano y otros animales, ya que en fases tempranas del desarrollo embrionario puede ocurrir que se dé la fusión de dos cigotos distintos y que se genere un nuevo individuo. También puede darse el microquimerismo, esto es, la presencia de un número no muy alto de células de la madre en el neonato, que van desapareciendo a medida que el embrión se desarrolla. La madre también puede adquirir células del feto a través de la placenta y convertirse en quimérica. En cierta manera, los trasplantes de tejidos u órganos también dan lugar, estrictamente hablando, a quimeras. Después de la intervención, el paciente posee dos tipos distintos de células, las propias y las del donante. La ciencia lleva años empleando el quimerismo para realizar estudios relacionados con la regeneración. Los embriones de Spearman Mangold, de los que hemos hablado anteriormente, por ejemplo, eran quimeras artificiales entre dos especies de salamandra. En la década de 1960 se desarrollaron técnicas para recolectar células en las primeras divisiones del embrión de ratones diferentes y mezclarlas, lo que dio como resultado ratones quiméricos. En 1984 se creó la primera quimera entre oveja y cabra. Las zonas de la quimera que tenían células de oveja eran lanudas, mientras que las zonas con células de cabra eran más peludas. Actualmente, la creación de quimeras humano-animal para obtener tejidos y órganos aptos para el trasplante en personas supone un nuevo reto para la ciencia, pues su consecución resolvería el obstáculo de la falta de órganos, así como las incompatibilidades inmunológicas con los donantes. En este sentido es esperanzador el hallazgo del equipo del Dr. Juan Carlos Ispizúa, en el Instituto Salk de California, que ha conseguido demostrar que es posible generar órganos de una especie en animales de otra especie diferente al implantar in vitro un tipo de células madre humanas pluripotentes en un embrión de ratón. Impensable hace tan solo una década, la posibilidad de generar células madre a partir de células de la piel es hoy una realidad. Pero los estudios en este ámbito continúan y convergen con el avance de múltiples disciplinas, como la computación, la ingeniería de tejidos y el conocimiento del genoma humano. El descubrimiento del potencial terapéutico de estas células es precisamente uno de los hitos científicos de los últimos tiempos. Sobre él profundizaremos en el siguiente capítulo. Thomas Hunt Morgan, de la regeneración a la genética. Nacido en 1866, el estadounidense Thomas Hunt Morgan es una figura imprescindible en, al menos, dos campos de la biología moderna. Uno de ellos es el de la regeneración de las pleneries, en el que alcanzó conclusiones tan asombrosas como que un fragmento tan minúsculo como el 1/279 del gusano era suficiente para que éste se reconstruyera por completo. Sus experimentos sirvieron para confirmar la teoría de la polaridad orgánica expuesta por Charles Bannitt en el siglo XVIII. No obstante, y a pesar del valor de sus aportaciones en este ámbito, el campo de la biología donde Morgan dejó una huella más indeleble fue en el de la genética, pues gracias a sus experimentos con la mosca de la fruta, Drosophila melanogaster, demostró de modo inequívoco que los cromosomas, unas estructuras especializadas de la célula formadas por ADN y proteínas, desempeñan un papel clave en la herencia genética. Este descubrimiento le valió a Morgan el Premio Nobel de Fisiología y Medicina de 1933. En 1945, el científico falleció en Pasadena, California, en cuyo Instituto de Tecnología enseñaba desde 1928. Las primeras células inmortales. A principios de 1951, a Henriette Lacks, de 31 años de edad, le diagnosticaron un cáncer de cuello de útero. Parte de una muestra que le extrajeron fue enviada al Dr. George Ogai, quien investigaba cómo obtener una línea inmortal de células humanas. Para su sorpresa, al cultivar las de Henriette vio que éstas se reproducían aparentemente de manera indefinida. La cela, como se las llamó en honor a su donante,
se convirtieron así en la primera línea de células inmortales. Estas pueden sobrevivir fuera del organismo humano y multiplicarse indefinidamente, siempre que se les proporcione nutrientes y un entorno adecuado, a diferencia de las células normales, que se dividen hasta el llamado límite de Hayflick, correspondiente a una cincuentena de veces. A pesar de que se han conseguido otras líneas celulares inmortales humanas, las celas siguen siendo hoy de las más utilizadas y han contribuido directamente al desarrollo de vacunas y otras terapias.